Mitad del mes de febrero aquí en la ciudad. Como tú decías, marcado por el Día del Amor y la Amistad, así que también vaya para toda la gente que nos está ahí viendo en la casa también un saludo afectuoso, al menos de amistad. El de amor solo para mi casa. Me parece muy bien. Bueno, en mi caso es lo mismo. Bueno, ahí cada uno sabe dónde manda su mensaje. A mi maravillosa mujer, madre de mis 3 hijos, además. Oiga, ya que pasamos este momento romántico juntos, vamos a lo nuestro. Lo del viernes debe ser uno de los hechos en materia de orden público. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la quema del furgón de Carabineros en Bellavista, de los más salientes y simbólicos en un cierto sentido. ¿Qué es lo que está pasando en el orden público? ¿Qué pasa en ese sector de la ciudad y en otros sectores de Chile donde parece haber un cierto descontrol, ministro? Bueno, a ver, efectivamente y lamentablemente los días viernes hay un sector de nuestra sociedad, puntualmente las personas que van, ¿cierto? Que estamos hablando de 500 personas, 600 personas, que pasaba hasta Navidad, más o menos. Después tuvo una baja, obviamente, relacionada con el verano, pero que son personas que validan esa forma justamente de resolver sus conflictos. La gran mayoría de las personas, Iván, la gran mayoría de las personas que fue a manifestarse, por ejemplo, a la Alameda, ¿cierto?, durante el estallido social, la gran mayoría de las personas que se manifestó en distintos puntos de Chile con demandas sociales, muchas de ellas muy plausibles, muy justas, por cierto, han visto en la canalización democrática, plebiscito primero, ¿cierto?, y lo que va a ocurrir el 11 de abril, la salida justamente a un conflicto. Pero hay otros pocos que siguen viendo la salida a los conflictos sociales y democráticos, entre comillas para ellos, ¿cierto?, a través de la violencia, de la quema, de la amenaza, del amedrentamiento, no solamente físico, sino también digital, u otras, ¿cierto?, formas que ellos muchas veces explican y que lamentablemente no tiene toda la condena transversal que quisiéramos. Ya, pero eso es, ministro, disculpe, pero eso es la explicación sociológica. Desde el punto de vista del orden público, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque en la práctica lo que parece es que hay un desborde, que hay una situación que en particular ha recrudecido después de la muerte de Francisco Martínez en Panguipulli. Bueno, lo dijimos durante el mes de noviembre y diciembre, que por lo menos fue en el periodo que estuve como ministro, ¿cierto?, esos 2 últimos meses del año. Y todos los sábados hacíamos, después de los viernes, justamente un recuento. Y dijimos que efectivamente había nuevas estrategias, había nuevas técnicas. Por ejemplo, la cantidad de detenidos, Iván, si tú ves con respecto, ¿cierto?, al último año, calendario de los días viernes, subió drásticamente desde justamente el último trimestre del año pasado. ¿Y por qué? Porque hay una estrategia distinta de parte de Carabineros, hay un aseguramiento de evidencia, que justamente lo que permite que las personas que sean detenidas puedan pasar a control de detención y que las evidencias sean muy contundentes. Por ejemplo, ese aseguramiento de evidencia nos permitió poder detener justamente el día viernes a quien lanzó la molotov al carro policial. Esa persona, ¿cierto?, en conjunto con otras más de 40 fueron detenidas, pero hay 3 personas que fueron justamente querelladas incluso por el lanzamiento de bomba molotov. En el caso de la persona que lo lanzó, además tiene 2 querellas adicionales porque es de máxima gravedad. Entonces, claro, comienza esta manifestación muchas veces, ¿cierto?, en lugares de la Alameda. Esta manifestación también, para que la gente entienda, comienza en el sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano, y se corre hacia Pionono, como ha ocurrido siempre. Hay una táctica policial de evadir, ¿cierto?, justamente... Claro, que los va empujando, ¿no? Los va empujando. Y acuérdense que en diciembre se corrieron más hacia el eje Moneda, ¿cierto? Claro, exacto. Bueno, más cerca de la Moneda, por la Alameda. Sí. Y la estrategia policial, porque tú me preguntas por una estrategia más concreta, tiene que ver con disuadir justamente a estas personas y llevarlas, ¿cierto?, hacia un sector que tradicionalmente fue más tranquilo, donde la gente ya se comienza a eso. Y ahí ocurrió, ¿cierto?, que también ellos cambiaron de estrategia, porque hubo un lanzamiento de Miguelitos, por ejemplo, que no había ocurrido, al menos en el último tiempo, y este carro policial, ¿cierto?, cae lamentablemente en estos Miguelitos, queda con poco apoyo de su red policial y es atacado de la forma que lo vimos en los videos. Ahora, 45 detenidos y obviamente tenemos que seguir trabajando en eso. Ahora, ¿cómo evitamos que las personas se puedan juntar, Iván? Es imposible. Porque ¿Es imposible? No, porque las personas pueden empezar a juntarse en lo que es una manifestación pacífica. Pero lo que ocurre después, cuando ya Carabineros hace una estrategia para poder disolverlo, es que aparecen grupos que están organizados, que tienen hoy día ya elementos distintos. Vimos una persona que andaba con un chaleco, por ejemplo, de paramédico. Entonces muchas veces dicen, bueno, no hay que tocar a la gente que está ayudando a la manifestación. Bueno, se ponen trajes, ¿cierto?, que aluden a una función específica como un paramédico
y finalmente esa persona termina tirando, ¿cierto?, una molotov o atacando a carabineros. Entonces, tenemos que, obviamente, tener la capacidad de poder anticiparnos a que esas personas lleguen, las personas más violentas lleguen a esta manifestación, porque una manifestación pacífica se puede permitir, eso no está prohibido. El tema está cuando comienzan justamente los ataques y ya cada vez más organizados. Y en eso se está trabajando y en eso también hay más detenidos. Entonces no es que no ocurra nada. Hay más detenidos, con más evidencia, y esa evidencia es puesta, por supuesto, a disposición de la justicia. Yo anduve ayer en el barrio y había varios comercios, había hartos restaurantes funcionando en las veredas, y yo me imaginaba que esos restauraneros, esos empresarios, pequeños algunos, la verdad es que tienen que resignarse nomás a que los viernes en la tarde, los viernes después de las 3 de la tarde no pueden trabajar. Entonces, ¿qué se les dice a ellos? No, mira, eso es un trabajo que se está haciendo no solamente en el eje de Pionono, que se ha trabajado con ellos, sino que también todo lo que es el eje también de Lastarria. Recordarás, ¿cierto?, que en Lastarria también hubo algunos problemas a fin del año pasado. Yo personalmente me junté con ellos, fui a Lastarria, me junté, ¿cierto?, con un grupo de empresarios, y a partir de eso se comenzaron a hacer operativos, porque ellos, además del problema los viernes, tenían un problema durante la semana, en donde había comercio ambulante, donde había vandalismo habitual. Hicimos un trabajo con ellos y efectivamente los días viernes también tenemos un trabajo adicional con ellos. Pero en el caso de Pionono, en el caso de ese eje, no era habitual hasta este viernes que los desmanes fueran justamente en ese lugar, sino que era más bien eje Alameda, Plaza Italia, y cuando cruzaban el puente, estas personas, ¿cierto?, ya finalmente se tranquilizaban y asumían otros roles, ¿cierto?, y se iban a otros lugares. Ahora, lo que pasó ahí está relacionado además con un cambio de táctica de parte de estos delincuentes, ¿cierto?, porque eso es lo que son, que tiraron miguelitos en el sector y fueron directamente a emboscar a este carro. O sea, ¿usted cree que eso fue premeditado? Absolutamente. Los miguelitos para detener el carro y después emboscarlo. O sea, no sé quién anda con miguelitos para... No, sin duda, pero lo que pasa o es sea, que... obviamente que hay una coordinación, hay una estrategia que la van cambiando. Lo vimos a fines del año pasado, cuando también se corrieron más hacia el eje de la Moneda, ¿cierto? Había una estrategia también de estar en calles más pequeñas, porque no es lo mismo estar, ¿cierto?, en la Plaza Baquedano, con la amplitud que eso genera, en donde efectivamente el actuar policial también puede ser mucho más eficiente, que meterse en calles más pequeñas del centro. Eso fue una estrategia también que utilizaron. Logramos justamente evitar esa situación, volvieron al eje de la Plaza Baquedano y ahora se fueron hacia el eje Pionono con tácticas y estrategias distintas, como por ejemplo los miguelitos para poder detener a los carros policiales. ¿Los carabineros que estaban ahí siendo atacados se quedaron sin capacidad de respuesta? ¿Qué capacidad de respuesta tienen realmente? Bueno, es que ahí entramos en otro tema, Iván, que es justamente el estatuto del uso de la fuerza. Hoy, y ahí entramos ya y podemos abrir la discusión a lo que ocurre en otras partes de Chile, hoy a un carabinero que se le entrega, ¿cierto?, por ley el uso de la fuerza, vale decir, ¿cierto?, carabinero puede andar armado, puede andar con su bastón, se le mide exactamente igual por el uso de la fuerza que a cualquier civil. Y es ahí donde tenemos que avanzar y es ahí donde tenemos que justamente avanzar en cuerpos legales que se están discutiendo. ¿Para avanzar hacia qué? No, el estatuto del uso de la fuerza, porque cuando un carabinero actúa, ¿cierto?, existen los protocolos que se han ido mejorando. O sea, ni hablar, ¿cierto?, desde el estallido social en adelante. El uso, por ejemplo, de la escopeta antidisturbios, ¿cierto?, el uso de los gases. Sí, todos esos protocolos se han ido mejorando. Particularmente pero cuando un carabinero público, es atacado arteramente, como es el caso, ¿cierto?, de este furgón y otros tantos casos, ahí no hay protocolo. Ahí el uso de la fuerza siempre va a ser cuestionado de lo que pueda hacer carabinero. Ahí siempre va a estar en entredicho qué tanto riesgo corría carabinero, porque lamentablemente ¿qué es lo que estamos viendo en el caso de Panguipulli, digamos? Y en tantos otros casos. ¿Usted cree que los carabineros deberían tener un cierto estatus de protección más alto, quizás? Se está discutiendo en este momento. Porque también es razonable que tengan un estándar más alto, porque son los que tienen el monopolio de la fuerza. Tiene que haber un estatus distinto y tiene que haber también un estatuto distinto en donde se pueda evaluar cuál es el uso de la fuerza. Y ahí entramos también en otra discusión, Iván, que también es muy importante. Pero se lo pregunto de otra manera, solo para despejar el punto. ¿Usted cree que hay carabineros que están ahí, en la calle, que a veces son atacados y que lo piensan 2 veces antes de responder porque dicen, si saco mi pistola o si disparo al aire o si uso mi arma, ¿me voy a meter en un problema? Eso es posible que le ocurra a muchos. Y es porque el estatuto de protección de carabineros
es algo que todavía no está, ¿cierto?, validado. Pero todavía no es sensato puede... que un carabinero lo piense 2 veces antes de sacar el arma, digo. No. Otra cosa es con guitarra, yo sé, pero... No, lo que pasa es que no. Lo que pasa es que tiene que quedar normado cuándo y cómo utiliza esa arma, ¿cierto? Y tiene que quedar firme si un carabinero la utiliza cuando se siente amenazado él o un tercero, y eso que nadie se lo cuestione como ocurre hoy día. Hoy día es muy ambiguo muchas veces el actuar de carabinero cuando utilizan, y ahí entramos en otra discusión, que yo también creo que hay que darla. Hoy día un carabinero tiene los medios personales, ¿cierto? El bastón y la pistola. Bueno, hay otros medios, ¿cierto? El carro lanzagua, que son Sí, claro, más bien de pero apoyo los logístico. individuales, claro. Pero individuales. Pero hay que avanzar una discusión que ocurre con las armas no letales intermedias, por ejemplo. ¿Cierto? En muchos países se ocupan lo que son los tasers, ¿cierto? Que son estas armas, por ejemplo... Los que ¿cierto?, paralizan o... de shock eléctrico, por así decirlo. Y efectivamente tienen muy buenos resultados porque efectivamente lo que hacen es evitar, ¿cierto?, el uso inmediato del arma cuando se siente amenazado un carabinero. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que avanzar, pero obviamente con los protocolos del caso, ¿cierto? Y también basado en el Estatuto también de Protección de Carabineros que mide y tipifica el uso de la fuerza para que quede absolutamente claro cuándo pudiesen utilizarlo. Y con la preparación de los policías, porque esa es una de las cosas que se ha discutido en el caso de Panguipulli. De hecho, hay 3 casos de carabineros en esta última semana. Está el tema de Francisco Martínez en Panguipulli, está lo de Jaime Beizaga, el ciudadano boliviano que murió en Calama, a que se acusa a los carabineros de cuasi delito de homicidio, ni más ni menos, 2 carabineros, y el de Camilo Miyaki en la comisaría de Perro Aguirre Cerda, que la fiscalía dice que se suicidó sin acción de terceros, pero su familia no lo cree. En fin, esos son los casos que han encendido las protestas también. Por eso la reforma de Carabineros tiene 4 ejes que son muy importantes. Uno, lo que es la gobernanza y, por supuesto, la forma en que Carabineros puede dirigir, ¿cierto?, la institución. Segundo, está la formación y la carrera, que es un poco lo que tú haces. Y ahí ya se han hecho cosas, porque muchos hablan, ¿cierto?, de que la reforma no ha avanzado, y yo la verdad es que no sé dónde sacan los datos los que opinan, porque efectivamente la reforma de Carabineros lleva 2 años, y lleva 6 o 7 meses ya el equipo de coordinación de la reforma, que es un equipo transversal. Hay personas de la academia, de instituciones importantes como Paz Ciudadana, por ejemplo, subsecretario de Prevención del Delito, de distintos gobiernos, y ahí se está avanzando la reforma, y tiene 4 ejes, que es la gobernanza, que tiene que ver también con la formación y carrera. Estamos hablando de la modernización de la gestión propiamente tal, y el control de orden público. En todos aquellos ámbitos ya hay temas administrativos que se han avanzado y otros que tienen que, obviamente, ingresarse al Congreso como proyecto de ley. Por lo tanto... Ahora, a lo mejor la gente se queja de que no avanza porque no ha habido ninguno de esos proyectos de ley, digamos. No, pero por ejemplo, algo muy, muy concreto. Administrativamente se avanzó de un periodo, ¿cierto?, de formación de carabineros general de 1 año o 2 años, ¿cierto?, con un énfasis importante en derechos humanos, por ejemplo, y también, por supuesto, se han avanzado en otras situaciones en materia de sujeción. Se habla mucho de la sujeción del poder de carabineros, ¿cierto?, al control civil. Y el año pasado, en la ley, por ejemplo, en la discusión de la ley de reajuste del sector público, incluimos algo que pasó colado, ¿cierto?, que es que se incluye al Ministerio de Interior dentro de la estructura disciplinaria de Carabineros. Eso la verdad es que no salió ningún titular, ¿ya? Pero es muy importante porque le permite al Ministerio de Interior poder fijar, no solamente esperar de Carabineros investigaciones, sino que exigirle a Carabineros investigaciones y también monitorear esa investigación si es que, por ejemplo, no se ajusta a algunos protocolos, poder exigir cambiar o mejorar los estándares. Entonces, eso ya está corriendo y ya hay investigaciones, entre otras Panguipulli, que se han pedido de Interior justamente haciendo alusión a esa nueva normativa. Investigaciones internas, por decirlo así. Sí, claro, pero es que antes había que esperar que Carabineros hiciera su propia... y hoy día se le puede exigir, por ejemplo, que se hagan investigaciones. Ministro, igual es llamativo que desde Carabineros no haya trascendido nada, desde el alto mando de Carabineros y de su general director. Más específicamente, en el caso después del caso de Panguipulli, por ejemplo. El general director se mantuvo de vacaciones, no volvió, en fin. Pero que sí haya una entrevista de la ministra Carla Rubilar provocado tal nivel de escozor en Carabineros que sí haya habido un trascendido en ese mismo sentido. Es llamativo que a Carabineros le preocupe más una palabra que un incidente tan grave como el de Panguipulli, ¿no? Lo primero, yo conozco a la ministra Rubilar desde que era intendenta, yo era alcalde, trabajamos muchos temas juntos y doy fe, ¿cierto?, de su compromiso con Carabineros. En eso creo que no hay que perderse. Lo segundo tiene que ver con que muchos medios especularon de nuevo con que hubo una llamada, entre otros, al ministro de Interior. O sea, en algunos medios daban por hecho que la llamada fue directamente al ministro de Interior para quejarse.
esa llamada del general Yáñez a este ministro del Interior no existió. ¿No existió? No existió. Entonces, por eso, Iván, de Ya, nuevo. pero espérese un poco. Es que lo que pasa es que hay... Usted y yo sabemos que que no hay periodistas que inventen esas cosas. Eso alguien lo cuenta. Alguien lo hace No, trascender. pero sí los periodistas tienen que chequear la fuente. Por supuesto. A mí cuando me preguntó una radio, yo dije que a mí no me habían llamado. Sin embargo, en algunos diarios apareció una llamada al Ministerio del Interior y otras llamadas al ministro. Ya. Bueno, pero también sabemos que a veces todos podemos cometer errores, incluso los periodistas. ¿Ah? Lo que le quiero decir es que... Nosotros más que ninguno, ministro, imagínese. Pero a partir de eso, Iván, a partir de esa... Mira, como todas las cosas en la vida, cuando hay un mal diagnóstico, obviamente que se proyecta, se amplifican Ya, malos pero resultados. No, pero más allá quiero de los decirte... detalles, más allá de los detalles. No. Lo que hizo Carabineros fue hacer trascender... Pero es que es muy importante lo que te fue quiero hacer aclarar. trascender una molestia. Bueno, pero es muy importante, Dele, porque dele. no es lo mismo que haya un trascendido a que haya una llamada. Ok. ¿Ya? Porque a partir de la llamada, muchos opinólogas transversales, dicen, oye, pero bueno, el ministro está validando, ¿cierto?, la deliberación de Carabineros. Yo no recibo ninguna llamada. Lo que ocurre y lo que hablé con la ministra Rubilar, es que hace 2 años se está trabajando una reforma, y el concepto oficial es reforma. Eso ¿Ya? sí existió entonces. La aclaración para la ministra. No, por supuesto, eso lo hablé con ella. Hablamos de reforma, no hablamos de refundación. Bueno, pero por supuesto, Ya, porque ok. hace 2 años se habla de reforma y también en esa reforma hay un equipo de coordinación transversal que participa incluso Carabineros, desde el alto mando hasta suboficiales. Y en ese equipo se están trabajando los temas de reforma, por lo tanto, cambiar el concepto en la mitad estratégicamente es equivocado. complejo, Sí. es complejo Se y entiende. eso, y entonces la molestia no es por la opinión en sí, sino que porque finalmente, bueno, estamos hablando de reforma, sigamos hablando de reforma y sigamos avanzando los ejes que te acabo de ¿La mencionar. molestia de quién? ¿Suya o de Carabineros? De las personas que participan, Ok, por supuesto, ya. en esta reforma. Es que Ese es el concepto. Ya, pero es que reforma. devolvámonos un poco, solo un poquito hacia atrás. Cuando trasciende esto, si no trasciende del Ministerio del Interior, entonces trasciende de Carabineros. No es deliberante, no es deliberación, derechamente, el hecho de que Carabineros se moleste porque la ministra habla de refundación. Lo que pasa es que, a ver, la complejidad, Iván, es cambiar un concepto con el cual es la piedra angular de una política pública. Estoy de acuerdo, pero es que Ya. una cosa es que el ministro del Interior piense eso y otra cosa es que lo piense el general director de Carabineros, pues son cosas distintas. No corresponde que el general director de Carabineros piense Bueno, eso, ¿sí? bueno. O a lo mejor lo puede pensar, digamos, pero no que lo exprese. Bueno, digamos. está bien, pero entonces tenemos que parar la reforma, ¿cierto? Bajo ese y hacer un plebiscito para ver cuál... No, eso no se sigue. No, lo que digo es cuán legítimo es que Carabineros, independientemente que evidentemente tiene que participar de una reforma a sí misma. Es legítimo- pero cuán es legítimo es legítimo- que no. opine pero- respecto de lo que hace Pero mira, de lo que hace es el poder legítimo, político, Iván, digamos. es legítimo por cuanto quien tiene que implementar lo que surja de ese equipo de coordinación son ellos. Sí, es por más, eso, tiene es que más. participar. Pero mira, si la pregunta, no, es, pero es más. la pregunta es si tiene que opinar El respecto primer de día, cosas, que tienen que ver con el poder político. Ese es el punto. No, pero tiene que ver con su gestión. Mira, el primer día que yo asumí como ministro del Interior, que fue un jueves, ese mismo día había reunión del equipo de coordinación de la reforma. Y me autoinvité, porque dije, ¿Ya? acá esto es un tema central. Y en ese momento no participaba Carabineros en ese equipo de coordinación. ¿Ya? Eran académicos, ¿cierto? Lo que te acabo de nombrar. Entonces definimos que era muy importante que estuviera Carabineros, porque finalmente, Tiene sentido. si ese equipo dice vamos para allá y Carabineros no está de acuerdo, porque en realidad no porque no esté de acuerdo por un tema deliberante. No, porque tiene la experiencia Es también por de- experiencia, hay equipamiento, No, sí, hay tiene tecnología, sentido, hay ok. formación. Tiene Bueno, sentido. entonces los invitamos y hoy día participan en ese equipo, ¿cierto? Distintos niveles del escalafón. Y eso es muy importante. Entonces no es un tema de deliberación, es un tema práctico. No, por supuesto. Todos ya, tenemos ok. que- mira, todos administramos porque- realidades. Porque otra cosa sería que Carabineros se autorreformara, digamos, lo cual ya sería sería Bueno, un escándalo. Ya. bueno. No estamos en eso. Pero que haya un trascendido del general director de Carabineros o del alto mando, porque dijo, aquí lo que trascendió es la molestia del alto mando, con las palabras de una ministra, a mí me parece, no sé. A mí me parece que va por el me lado... recordó la época de la transición, cuando Carabineros no estaba totalmente a mí me parece sometido que al va por el poder civil. lado de la administración de una realidad, que es la parte operativa. Lo que va a resultar de esta reforma lo tienen que implementar los Carabineros. Carabineros Ya, o sea, usted- hace 16 millones de operativos ¿Usted encuentra anuales. legítimo que se haya molestado?
Es que no me consta que se haya molestado de la forma como ha salido la prensa. ¿Por qué no se lo han dicho? Es que no me puedo hacer cargo trascendido. Me hiciera cargo trascendido. Créeme, ¿sabes que estaríamos ya? Okay. Quizás no estaría. Pero lo que sí me puedo hacer cargo es de que es muy importante mantener un concepto claro que nació hace 2 años y que lo han validado transversalmente distintos expertos en esta materia, que es reforma. Ese es el concepto con el cual estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Y eso es lo que también lo he conversado con la ministra Rubilar, que insisto, yo creo que ella cuando plantea, porque en su entrevista la ministra dice varios conceptos, ¿ah? No dice solo reforma, o sea, no dice solo refundación. Entonces, claro, yo también me podría tomar de lo que ella dice con respecto a, efectivamente, una policía, ¿cierto?, que esté más al servicio de la gente. Bueno, todo eso lo está viendo la reforma. Si a lo mejor finalmente vamos a llegar al mismo objetivo, pero hay que tener los conceptos claros, porque ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, si está súper claro el tema del concepto. Si lo que no está claro es si la molestia del alto mando, ¿usted la considera una cuestión legítima? Si hubiera existido, ¿usted lo considera una cuestión legítima o hubiera sido deliberativo? Si está en el plano operativo, porque para mí, ¿cuál es la diferencia entre reforma y refundación? Para mí lo más importante de esto es que una reforma considera todo lo positivo que tiene Carabineros en su historia, que es mucho. Por algo, Iván, cuando, bueno, como exalcalde, pero hoy día como ministro recorro Chile, me llaman alcalde transversalmente. Y le piden más Carabineros. Todos me piden más Carabineros, más comisaría. Pero mira, y nadie me dice, no, que quiero... por la rama. Si, no, si no es la rama. Lo que le pregunté es, si hubiera existido esa molestia del alto mando, ¿usted consideraría legítimo o lo consideraría deliberativo? Pero no irse por la rama, Iván, ¿sabes por qué? No, es que quiero fundamentar. A ver. Porque si yo te dijera por qué yo considero que no es deliberante, te lo digo porque finalmente cuando la gente necesita una institución que está arraigada, más allá de lo que algunos quieran plantear, Carabineros está muy arraigado en el chileno promedio, en la gente que necesita protección. Por lo tanto, ellos tienen mucho que mantener. Carabineros tienen mucho que mantener. Sí. Hay que corregir, ¿cierto? Hay que separar a quienes actúen mal de manera administrativa o se salten protocolos o no respeten los derechos humanos, perfecto. Pero eso no implica que vamos a borrar de un plumazo lo que es una institución tan importante como Carabineros. Entonces, para mí y para el gobierno, el concepto es reforma. Usted empatiza con el alto mando de Carabineros si es que hubiera existido, por supuesto, esa molestia. Oiga, superado el asunto de la vacuna para los migrantes irregulares, el ministro Alamán se echa la culpa y tiene una entrevista de Matías Baquita en el Mercurio. No, mira, asume la responsabilidad. El ministro, el canciller Alamán, con él compartimos 24 horas exactamente el día previo a sus declaraciones y doy fe de que el foco de la declaración, porque lo discutimos, ¿cierto?, en el viaje de ida, de vuelta ya, el foco de su declaración era frenar el turismo de vacuna. O sea, ese era el foco de su salida a hablar. Lo que pasa está en que había una resolución que el ministro, ¿cierto?, la lee y efectivamente a mi juicio la resolución debió haber incorporado ahí el decreto del 2016. Que los migrantes irregulares pasaban a FONASA. No lo incluía. No es culpa del canciller eso, creo yo. El canciller hace una interpretación de lo que estaba leyendo, pero el foco de salir era no al turismo de vacuna, ¿cierto? Y bueno, empieza a explicar algo que le faltaba información y bueno, salimos a aclararlo después a las pocas horas todo y él mismo hoy día en su entrevista. A propósito, ¿por qué era tan importante para el turismo de vacuna? ¿Íbamos a tener una ola de gente llegando? Habíamos tenido antecedentes que en distintos países limítrofes, gente con mayor poder adquisitivo, no estamos hablando de la gente que sale caminando, ¿cierto? Cruzar. No, por eso gente que tiene que venir en avión. Es gente con mayor poder adquisitivo, porque hoy día, pese a lo que muchos creen, la única frontera abierta es el aeropuerto de Santiago. Exacto. ¿Ya? Legalmente abierta. Y mucha gente estaba ya coordinándose, habían distintos reportajes. Pero mucha gente, ¿de cuánta gente estamos hablando? Pero como para que sea un problema de este tipo. Pero esto iba creciendo, o sea, esto pudo haber llegado a ser un problema si no lo paramos, porque ¿sabes lo que pasa? Si no lo hubiésemos parado, después estaríamos viendo acá los reportajes, ¿cierto? No, es que digamos las cosas como son. La nota aquí mismo, oiga, el gobierno no hizo nada y miren los charters que están llegando de ciudadanos de cualquier país, da lo mismo, a vacunarse. Y le estaría haciendo un seguimiento a esa persona, al aeropuerto, al CEFAM, y miren cómo lo pararon, el ministro, ¿por qué no lo paró? Entonces, yo creo que, mira, aquí al final las cosas hay que anticiparlas, hay que meditar las realidades. Ahora, efectivamente, esto cayó muy mal en algunos países que se estaban programando, pero yo creo que acá el sentido de la vacunación, la anticipación y la gestión de vacunas parte por casa, obviamente, y si el día de mañana
pueda haber alguna opción de que turistas extranjeros hagan su venida a vacunarse, bueno, se verá en su momento. Oiga, usted lo mencionó, estuvo en Colchane. El alcalde de Colchane dice que el plan Colchane que usted anunció es un refrito, básicamente, que son puras medidas que se venían anunciando como desde el 2010 en adelante y que la juntó, la amononó, le puso una cinta y la presentó. No, pero difícilmente el alcalde, a quien, por supuesto, yo tengo una gran admiración por todos los alcaldes de Chile. Que no lo vio, se quejó también pero que yo no se creo que viera. difícilmente puedo opinar de algo que no logró conocer, porque lamentablemente quiero atribuirlo a un problema logístico tal vez, pero miren, mi jefe de asesores habló con él varios días antes, hace algunas semanas, indicándole que íbamos. Le mandamos un mail, no respondió. El gobernador fue varias veces a hablar con él y con su equipo, que íbamos. Y justo los días previos el alcalde no fue habido, por lo tanto no pudimos juntarnos para mostrarle el plan. Entonces, la verdad es que hablar de un plan que él no pudo conocer, me parece... ¿Se ha equivocado? Me parece injusto, al menos, porque lo que pasa es que tratamos de explicarle el plan. Ahora, cuando él dice un refrito, lo que pasa es que hizo una declaración que a lo mejor él lo confundió con el plan. Yo dije, entre otras cosas, estamos aquí, ¿cierto?, con el intendente, porque en Colchane, por ejemplo, pasa algo muy particular. Tienen 2 horas al día luz eléctrica. Ah, sí. ¿Ya? Entonces yo lo que dije, entre otras cosas, bueno, dentro de un mes eso se va a más, solucionar, sí. dentro de un mes más se va a tener electrificación continua. Claro, pero no es la magia de la electricidad, sino que es una cosa que viene desde hace rato. Sí, claro, pero yo no lo incluí como plan Colchane eso, sino que el plan Colchane tiene que ver con un plan antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera. Y también le llevamos al alcalde un paquete de medidas para el municipio, de apoyo logístico y apoyo en proyectos para mitigar acciones justamente con él y para su gente. Lamentablemente no pudimos conversarla, pero bueno, yo creo que en algún momento podremos verla. Oiga, la derecha, que es su sector político, está pidiendo mano dura. Fue José Antonio Kast, llegó antes que usted a Colchane, de hecho. Y Jacqueline Van Rysselberghe, en una entrevista en T13.cl que está publicada hoy, una entrevista de Paula Valenzuela, dice que a lo mejor, dice que pide mano dura directamente. Dice que lo que hay que aplicar aquí es mano dura. A ver, lo que hay que aplicar acá es la ley. Y la ley a nosotros nos faculta poder tomar medidas con las personas que ingresan de manera ilegal a Chile. No son migrantes ilegales. Vale decir, yo hago la distinción ahí. ¿Ya? Las personas no son las ilegales, pero el paso es ilegal. Es legal, ¿cierto? O el paso no habilitado, o el paso, obviamente, por lugares que no corresponden. Pero también el decreto 265 nos permite a nosotros, a partir de algunas semanas atrás, reforzar justamente la coordinación entre el Ejército y las policías de la frontera y también hacer difusión, y por eso el canciller también está trabajando en ese respecto, con los países limítrofes para que esos países limítrofes también colaboren, ¿cierto? Pudiendo entregar información a las personas. Mira, paso un dato, más de la mitad de las personas, puntualmente los venezolanos, que están ingresando por pasos irregulares, vivieron 6 meses o más en otro país. Otro país, puntualmente Bolivia, Perú, Colombia o Ecuador. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de personas que necesariamente no hayan sido informadas. Se puede hacer mucho trabajo con las autoridades también de esos países para poder anticipar lo que está ocurriendo. A propósito de eso, la oposición venezolana se siente traicionada por esta expulsión, porque la del otro día, del avión que salió de Iquique con los famosos overoles blancos que tanto llamaron la atención, eran mayoritariamente venezolanos. Y la oposición venezolana dice, bueno, pues si Chile nos invitó, crearon una visa de responsabilidad democrática, después la visa de turista, en fin. Claro, pero yo nunca escuché al presidente Piñera invitar a que las personas pasen a Chile por pasos irregulares o no habilitados, o que sean ingresos ilegales. Eso nunca fue parte de la invitación. La invitación fue justamente a poder optar a la visa de responsabilidad democrática. Y claro, hay muchos críticos con respecto al tema porque efectivamente el año 2020 fue un año difícil para la frontera de todo el mundo, no solamente para la frontera de Chile. Y efectivamente la migración sufrió obviamente los embates de la pandemia, pero antes de cierre de fronteras, de menos cierto acceso a poder tener un viaje en avión o por tierra. Todas esas cosas afectaron y por supuesto los ingresos irregulares también aumentaron en distintas fronteras del mundo. Lo que pasa es que hay una posibilidad de que esos ingresos irregulares aumenten porque, aparte de porque las fronteras están cerradas, porque para los venezolanos la expectativa que se hizo no se cumplió. La visa de responsabilidad democrática se otorgó, entiendo que 1 de cada 4 que se pidió, y las visas de turista ahora prácticamente no se otorgan. Sí, pero Chile regularizó a cientos de miles de venezolanos.
también lo hizo en su momento con ciudadanos haitianos. Hubo procesos de regulación. A mí muchos periodistas me preguntaban el día de la expulsión, oye, ¿por qué Colombia regulariza y ustedes expulsan? Bueno, yo le dije, comparemos peras con peras y manzana con manzana. Colombia también expulsa, y Bolivia también expulsa, y Perú también expulsa, y Canadá también expulsa. Entonces, no es que comparemos lo que hace Chile o Colombia, y Chile también regularizó. Tuvo proceso de regularización. Lo que pasa es que no toda la gente se hizo parte de ese proceso y quedaron algunas decenas de miles de personas sin esa opción. Entonces, claro, hay crítica al overol blanco. El overol blanco tiene que ver con un tema sanitario. En diciembre se hizo una expulsión de acá del grupo 10 de la FACH con overoles blancos. Yo como exalcalde ocupé muchas veces overol blanco. La gente que está en las ollas comunes ocupa overol blanco. ¿Usted no lo encuentra No, degradante, es que el overol digamos? blanco es una medida sanitaria. Entonces yo realmente leo críticas del overol blanco como si fuese algo ligado a un símbolo. Como denigratorio, digamos. No, el overol blanco tiene que ver con algo sanitario y obviamente en esos lugares, sobre todo, ¿cierto?, en Iquique, que están por estos días, ¿cierto?, en fase bastante restrictiva, las personas que salieron de los lugares donde estaban haciendo su cuarentena tienen que cumplir protocolos sanitarios. Entonces, Ministro, acá también muchas veces se trata de indicar, ¿cierto?, que un overol blanco es básicamente un signo de represión. Acá se hizo una expulsión con los protocolos que se hacen siempre, con lo mismo que se hizo en diciembre y con los mismos que van a seguir adelante. Ministro, nos quedan 2 minutos. Le quiero preguntar 2 cosas de política y de legislación. Ya se está hablando de un tercer retiro de fondos previsionales. ¿Qué piensa? No, el gobierno en eso ha sido claro. Nosotros nos abrimos, ¿cierto?, al último proyecto, justamente para hacerlo por la vía institucional, por la vía legal, ¿cierto?, pero rechazando obviamente cualquier posibilidad de nuevo mecanismo que lo que busque finalmente sea modificar transitoriamente la Constitución para estos efectos. Y no solamente un tercer retiro, cualquier otro cuerpo legal que vaya por esa vía, por supuesto el gobierno lo va a desechar. O sea, no hay ninguna posibilidad Ninguna posibilidad de que sea por la vía constitucional o no hay ninguna posibilidad de que el gobierno tampoco... No. El gobierno lo dijo claramente. El proyecto que se presentó, que finalmente fue aprobado en el segundo 10%, va a ser el último, si no vamos a mirar, obviamente en el futuro, una reforma previsional como la que necesitan los millones de chilenos y chilenas que están quedando progresivamente sin fondos. O sea, por la vía legal, que es hasta donde se entiende la única constitucional, no hay ninguna posibilidad. El gobierno no va a ninguna presentar posibilidad. un proyecto. Oiga, y lo último, a propósito lo que hay es que aquí lo claro es lo siguiente: cada vez que avanza un retiro de 10%, son cientos de miles o millones de personas que van quedando sin fondos. Por lo tanto, finalmente, quien va beneficiando este 10% son las personas de más alto ingreso. Lo que tenemos que mirar es una reforma previsional, ¿cierto?, que le dé tranquilidad a las personas que son justamente las más vulnerables y las de menos ingresos. Oiga, y aclárame una confusión. Yo entiendo que usted se juntó con la presidenta del Senado y con el presidente de la Cámara en enero. Yo estaba de vacaciones, pero entiendo que usted se juntó para coordinar el trabajo legislativo de aquí a enero y al mes de marzo. Pero entrevisté esta semana en Tele 13 Radio a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Le pregunté si iban a votar en la sala el TPP-11 y me dijo que mientras ella fuera presidenta del Senado, el TPP-11 no se iba a votar. Sí, la reunión con ella y con la Cámara de Diputados fue para poder agilizar la agenda de seguridad, ¿ya? En eso tuve una reunión con el presidente, Sebastián Piñera, con ellos, y después de eso formamos la Comisión Bicameral de Seguridad, que aprovecho de agradecer ahí a todos los diputados y senadores de Chile Vamos y de oposición, que hemos formado una bicameral de verdad que está trabajando incluso durante el verano, no paró. Está presidida por José Miguel Insulza y participan senadores y diputados de ambas comisiones de seguridad, y estamos enfocando justamente aquellos proyectos que tienen que ser prioridad para el reinicio del año legislativo. Así es que estamos trabajando de buena manera con ellos y agradecer de verdad el tono con incluso la oposición, que han puesto sobre la mesa los proyectos más importantes para la legislatura. ¿Pero qué encuentra que la presidenta del Senado no ponga en votación el TPP-11? Bueno, yo la verdad es que esperaría que, por supuesto, ella tenga que cumplir con su compromiso, y si tiene que ponerlo en tabla, o sea, yo creo que negar mientras ella sea presidenta, la verdad es que me parece un poco no sé, arbitrario de su parte. Yo creo que ella tiene que siempre, como presidenta del Senado, ¿cierto?, un órgano tan importante, tiene que velar, ¿cierto?, por el correcto funcionamiento de esa institución y, por supuesto, dar garantía de que finalmente su opinión personal no afecte las decisiones colectivas.
Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día. Buenos días. Nosotros nos vamos a la pausa, hacemos mesa central por la pantalla del 13, también en simultáneo con Tele 13 Radio. Así está la ciudad de Santiago, con algo de bruma en el cielo. La pausa y estamos de vuelta de inmediato con nuestros columnistas de hoy para el análisis político y de actualidad. 4 minutos, hacemos mesa central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora. Antes de ir a los medios argentinos, quiero saludar a nuestros columnistas que ya están para que hablemos de política y de actualidad. Parto por Lucía Damer. ¿Cómo está Lucía? Alfredo Ñañán, Quique Mujica, Gonzalo Miren. Muchas gracias a los cuatro por estar esta mañana con nosotros. Los medios argentinos están comunicando la muerte del expresidente de ese país, Carlos Saúl Menem, que ha fallecido pocos meses antes de cumplir 90 años. En T13.cl ya está la información. Hubiera cumplido 90 años, cumplió 90 años el 2 de julio del año pasado, pocos meses antes de cumplir 91 años, ha muerto Carlos Menem, que fue presidente de Argentina entre 1989 y 1999. Tuvo una relación muy estrecha, años de grandes relaciones entre Chile y Argentina, y posteriormente, poco antes de postular por última vez a la presidencia argentina, tuvo un romance y un matrimonio con la animadora de televisión y ex Miss Universo Cecilia Boloco. Tiene un hijo chileno, además, Carlos Menem, a quien por supuesto enviamos nuestras condolencias. Ha muerto entonces el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem. Toda la información y la que se irá agregando está disponible ya en T13.cl. ¿Qué fue lo más importante de esta semana para ti, Alfredo Joañán? Bueno, hay dos noticias muy relevantes esta semana. La primera, internacional inevitable, ¿eh? Es decir, el fallido impeachment en contra de Donald Trump en Estados Unidos. Es bien importante porque en un artículo publicado ayer mismo en The Conversation por un constitucionalista importante que es John Finn saca una conclusión sobre la calidad de las instituciones norteamericanas, y lo que él concluye es que estaríamos en presencia, después del fallo, de lo que él llama una podredumbre constitucional, en donde las instituciones se volvieron más débiles. Y desde ese punto de vista, la pregunta que él formula es cómo se maneja la democracia americana, la democracia constitucional en Estados Unidos, de cara a líderes carismáticos, autoritarios o simplemente fuertes. Bueno, esa yo creo es la primera noticia. Y la segunda, que me imagino va a retener algo de nuestra conversación, tiene que ver con una propuesta del senador Guido Girardi el día de ayer, y que hoy día viene nuevamente reseñada en la prensa, en donde el senador Girardi propone olvidarse de una preprimaria entre el mundo socialdemócrata y avanzar derechamente a una primaria legal, y este es el quid del asunto, sin la democracia cristiana. Lo que significa que el mundo socialdemócrata debiese, aquí estoy prácticamente interrogando al senador Girardi, debiese proponerse avanzar en una candidatura única, dirimida en una primaria legal por 500, 1000 o más personas, en una preprimaria en donde se enfrentarían básicamente aparatos partidarios, con el fin de que una candidatura socialdemócrata se enfrente en primera vuelta a la derecha y evidentemente a Jimena Rincón. Pareció al 2017 eso, ¿no? Con una diferencia, es que la DC fue a primera vuelta. Exactamente, fue una decisión no, claro, aquí sería al revés. Que esa vez la decisión fue de la DC, claro, y ahora la sí, decisión del... Claro, pero lo que se generaría sería el escenario el efecto sería igual. El efecto igual. Lucía Damer, vamos a volver sobre estos temas. Lo más importante para ti. No, de todas maneras lo de Trump es muy importante, no solamente porque lo habilita para ser candidato dentro de 4 años, lo cual no es menor, dado que recibió 70 millones de votos, sino que habilita también este lenguaje político violento, este lenguaje político antidemocrático que muchos actores están tomando en otros países del mundo. Sí, el problema de Trump no es solamente Trump, es efectivamente la capacidad que genera en el resto del mundo y la incapacidad que tiene el Partido Republicano, porque también acá parte de esto es la crisis de los partidos, ¿no? El partido podría haber generado los votos para por lo pronto dejarlo fuera de la próxima reelección, pero está secuestrado de este líder carismático. Me parece que un tema central que empieza a aparecer esta semana es el tema de los profesores que empiezan a vacunarse el día de mañana, que efectivamente se adelanta una semana su vacunación,
lo cual a mí me parece una excelente noticia. El presidente del Colegio de Profesores se vacunó ayer en la Florida, donde ya empezaron ya. Pero también han dejado bastante en claro que ellos no están tan disponibles para volver a clases, y creo que ahí va a haber un punto de inflexión en la conversación. Todos los países del mundo reconocen que uno de los temas que tenemos que hacer es volver con los niños al colegio. Muchos de los colegios municipales están en unas condiciones realmente muy complejas para poder volver. Algunos alcaldes dicen que están siendo utilizados como lugares de vacunación, pero creo que ahí se va a instalar un tema centralísimo. Quique Mujica. A ver, yo Trump rescato lo que hablamos y lo que he leído en los medios norteamericanos. Uno se pregunta por qué el Partido Republicano, en buen chileno, le presta ropa a Trump. Y bueno, Arturo Valenzuela, yo creo que uno de los encumbrados chilenos que está en la política norteamericana, demócrata, precisar que es demócrata. Fue su secretario de Estado. Claro, él explicaba que hay una base electoral de Trump que es fuerte, voto duro. Él lo ponía entre 20 y 30 millones. Yo creo que es más gente, fíjate. Porque si sumamos que son más de 70, la última encuesta de Político, que es un sitio respetable, daba que el 60% de esos 70 y tantos millones... ¿De los votantes de Trump? Creen que es un buen candidato para la próxima vuelta. O sea, es más que 20 o 30% que hablaba Valenzuela, pero... Son como 45 millones. Claro, y Valenzuela explicaba que la Cámara de Representantes en Estados Unidos se renueva cada 2 años. Claro. Entonces, había un voto duro que esos representantes no quieren perderlo, en general, y los senadores tampoco, que es trumpista, total. O sea, cree que le robaron la elección, entre otras cosas, entre otras locuras que creen. Entonces, claro, ahí uno explica por qué el Partido Republicano da el paso, por último, no por una cuestión de principio, sino por una cuestión pragmática, eliminar a uno de los posibles competidores y levantar a otro dentro de la lista. Y lo otro que estás escuchando en la entrevista que le hiciste, Iván, a Rodrigo Delgado, cuando tú le preguntabas, bueno, ¿qué pasa con esa imagen de Carabineros que vimos en Pío Nono el fin de semana? La verdad que yo vi 4 o 5 videos y es impactante el nivel de violencia. O sea, intentaron quemar vivos a esos carabineros. Hay una persona, si se fijan, hay uno que se roba una pistola. Sí, pues. Una persona que entra en el furgón. Por su casa, claro, y la pistola está en el suelo, se le cayó a alguien, o la dejaron ahí. Y va, sale y se la pone en el cinto y se va caminando. Supuestamente esa persona la tiene identificada con cámaras, pero sí, yo no... y hay otra persona con un gorro de color naranja que como que lo felicita. Como que claro. Entonces hoy día hablaba un poco, a ver, veo esto y le preguntaba a una autoridad de gobierno qué pasa, porque las imágenes son fuertes, o sea, en el fondo es un total desprecio por la autoridad, digámoslo. Y me dice, bueno, me contestó, es imposible responder sin arriesgar. O sea, lo decía acá Rodrigo Delgado, que hay gente que anda con chaleco ahora de paramédico. Sí. Entonces, dentro del grupo. Entonces me dicen que prefieren ser cautos, con todo lo que implica esa análisis, prefieren ser cautos que arriesgar. Sobre todo por lo que ha pasado en el último tiempo. Entonces, digo, la buena noticia es que uno ve, y es cierto que son grupos aislados, que a él le importa un huevo la reforma, la refundación de Carabineros, etcétera, etcétera. Lo malo es que llevan mucho tiempo actuando, esos 500, 600 que los cifran, y no puede pasar lo que pasó ese día. Termina. Gonzalo Miller, lo más importante para ti de la semana. Bueno, sí, es difícil dejar pasar esas imágenes, ¿cierto? Las que menciona aquí, que son de altísima gravedad, porque como lo dice, bueno, lo determina la Fiscalía, ¿no sé? La clara intención de dar muerte a los carabineros a través de las bombas molotov y de quemar, ¿no es cierto?, el vehículo. Eso es de una gravedad realmente que consterna y llama la atención. Y lo segundo, otro tipo de antecedentes que se van conociendo, porque siempre han hablado de encapuchados, lumpens, hacía una mezcla ahí, y resulta que la persona que arroja esta molotov no es difícil perfilarlo como alguien marginalizado de la sociedad. Es un ingeniero que no tiene antecedentes, ¿no es cierto? Antecedentes previos, penales, digamos. No es alguien que estuviera ahí de ocasión, sino que fue exactamente eso y tiene una cierta lógica y cierta estructura de organización para desarrollar la actividad que finalmente hizo, tratar de, ¿no es cierto?, de dar muerte a esos carabineros en ese puente. Yo creo que... Perdón, el que quemó la Universidad Pedro Valdivia tampoco tenía antecedentes. No, por eso digo, o sea, hay que, cuando uno revisita los hechos de violencia en general, que los tiende a asociar a grupos marginalizados o grupos lumpes cercanos a delincuencia habitual, por los saqueos y todo. La barra brava. Y aquí uno dice, ojo, hay otro tipo de antecedentes en los que llevan adelante, lideran muchas veces estas acciones. Eso fue una acción concertada. Ayer veíamos expertos comentando cómo se movilizó el vehículo con Miguelito. Uno dice, bueno, uno esperará que los vehículos policiales tengan capacidades de poder pasar por sobre eso, ¿no es cierto? Bueno, y ahí de nuevo aparece un poco la precariedad siempre en la que se trabaja y en la que trabaja Carabineros. Hay otro tema que a mí me interesa solo para plantearlo, que hay dos temas que ahí nos han estado marcando también la semana, que es migración, lo hemos escuchado en la entrevista, ¿no es cierto?, y vacunación. Y resulta que se cruzaron en algún minuto.
Y yo creo que eso que se cruzó, yo creo que de mala manera, estuvo muy bien resuelto en términos de que se aclarara tan rápido. Yo creo que el proceso de vacunación ha sido demasiado exitoso, algo de lo cual sentirnos orgullosos, y que por lo tanto también se extendiera a todos sin ninguna duda, a todo aquel que estuviera en nuestro país. Me parece que era algo muy, muy positivo y que era muy claro, y la voz ahí del ministro de Salud y de otros fue muy importante, y yo creo que vale la pena remarcarlo. Ahí para esa crisis. Lucía, dame yo con relación al ataque a Carabineros, sin duda creo que hay ahí un problema fundamental, y el problema es que existen algunos que creen que avanzando con hechos de violencia e instalando la violencia en la calle, incluso violencia muy pequeña en contra de las instituciones, vamos a ganar como un espacio de conversación mayor, y en realidad es al revés. Efectivamente, yo creo que esas imágenes, lo que sucede con Carabineros, el uso de los Miguelitos, etcétera, lo único que hace es disminuye el espacio de aquellos que quieren tener, por ejemplo, una reforma de la policía, que quieren avanzar en el debate constitucional, y está el llamado para el 5 de marzo de huelga general. Está el llamado para el 8 de marzo de manifestaciones, de huelga general feminista, y creo que lo que necesitamos hacer es empezar a que los actores políticos de la sociedad civil, ya ni siquiera creo en los partidos como únicos representantes, sino los que están ahí presentándose a la constituyente, ayuden a que si hay verdaderamente un llamado para el 5 de marzo de huelga general, sea uno que lo que nos permita sea conversar, discutir, prepararnos para lo que viene, y no necesariamente para estos hechos de violencia que no benefician a nadie. Quique. No, quería que en relación a eso, si uno revisa, bueno, no son las primeras imágenes que uno ha revisado, pero si uno sigue los rituales que hay en torno a esto, lo ha visto en terreno in situ, lo ha conocido por los reportes de los periodistas, ahí yo creo que lo define muy bien hoy día Ascanio Cavallo, esta violencia carnavalesca, que es una especie de sentirse todos guasones. La violencia que se festeja con risa, la quema de Carabineros, o sea, la quema del furgón, con selfies, todos testimoniando con celulares ese gran acto, ese gran ritual, gran celebración que está con los fuegos artificiales. Hasta si lees los rayados de las paredes, también hay algo de eso. También hay una cosa parecida a eso, hay una violencia carnavalesca. A ver, como decía un periodista que cubre, los tipos lo están pasando demasiado bien. O sea, son dueños de la calle, toman gratis porque saquean los boliches, toman cerveza gratis, hacen las necesidades. Si uno ha ido al centro, después de estas protestas, a ver, las calles están transformadas en baños. O sea, la escuela de Derecho por el lado de Santa María es un baño público, porque tiene unos arbolitos, entonces hay confort incluso. No, sí, son ordenados también, como buen chileno, que ha pegado la ley. Oye, no, pero digo que esa violencia es muy difícil de dominar, porque es una violencia que escapa a las reivindicaciones. Esa violencia no se va a calmar con el constituyente. Están cebados, digamos, de alguna manera. Es que están en otra. ¿Alfredo? Sí, mira, yo no había visto las imágenes, pero sí había leído por los diarios el tema. Mira, yo creo que hay que abrirse a la hipótesis, que es muy común en lo que son las violencias terroristas en Europa, son las hipótesis del lobo estepario. Vale decir, personas comunes y corrientes que, merced a determinadas condiciones sociales de posibilidad de determinados procesos biográficos, deciden pasar al acto. Y eso es increíble. De hecho, hay mucha literatura británica y francesa sobre esto que muestra ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Es gente muy ideologizada, no necesariamente. Es gente, mire, está todo este tema de gente que se radicaliza, por ejemplo, por internet. A mí, de buenas a primeras, no me convence la hipótesis tecnológica, en donde internet por sí misma radicaliza a las personas. Y activa algo. Exacto, y activa, Pero sí me convence más cuando internet interactúa con una persona que tiene un déficit familiar importante, violencia en el hogar, hermano drogadicto, padre alcohólico. Bueno, cuando ese tipo de cosas empiezan a interactuar, bueno, y aquí, y esto se le hace especialmente difícil a la policía, sobre todo cuando uno se entera que la persona que tiró la molotov dentro del carro policial era un ingeniero, sin antecedentes. Es decir, bueno, ese tipo de situaciones. El profesor que rompió los torniquetes. Pero eso yo creo que... profesor del torniquete. Sí, pero es que eso se vincula también porque generamos esta idea, porque era fácil generar la idea que todos los que estaban en la calle eran, bueno, inicialmente cubanos, venezolanos, en fin, y luego anarco, barristas,
vendedores de droga, que en realidad es una imagen fácil del facilismo de, como dijo el ministro del Interior, de algunos opinólogos y de algunos políticos también, de decir, no, son los anarcobarristas, pero en realidad hay un montón de gente que está en proceso de radicalización, lo vimos con el tema de la bomba en el metro, que probablemente tienen una vida, entre comillas, normal. Salen, trabajan y después salen de su trabajo, agarran la mochila y van a enfrentarse con carabineros por motivos diversos. Y lo que necesitamos saber, justamente necesitamos conocer esas cosas con mucho más detalle para poder enfrentarlo y salir de estas cosas fáciles, de la imagen fácil de lo que pasó. Gonzalo, mire el cortito para que nos vayamos a la pausa. Sí, yo creo que todo eso, esa actividad, incluso la del lobo estepario, necesita un lenguaje que le dé marco a lo que va a hacer. Y yo creo que cuando se empieza a instalar un lenguaje que valida y legitima la violencia hacia carabineros, o que lo transforma, ¿no es cierto?, en un blanco legítimo de agresión, se empieza a generar esa costumbre, se empieza a generar ese escenario. Queremos todo. Claro, cuando uno ve que la autoridad o gente que es responsable, digamos, cae en el facilismo del cómo no quieren que lo quememos todo, ¿no es cierto?, como dijo la diputada Pérez, uno dice, se va construyendo. Yo tampoco le quiero cargar la mano solo a la diputada Pérez, porque ella se dejó, yo creo que se dejó, está muy arrepentida de lo que hizo, no, si le creo, lo dijo así en la radio también, entiendo que está arrepentida de lo que dijo, pero lo dijo, ella tiene una responsabilidad. Tan arrepentida, ¿no? O sea, que creo que es la única entrevista que ha dado, pero no está tan... No la viste tan arrepentida. No, dijo que está arrepentida por darle argumento a la derecha. Gente como tú, más preocupada que darle argumento a la derecha es la señal de que hay una autoridad que siente que eso es una vía legítima de reacción. Y está muy lejos de cualquier vía democrática o de lo que creemos como institucionalmente. Por eso que también tenemos que cuidar ese lenguaje. Cuando se empieza a crear ese lenguaje del odio hacia carabineros, bueno, después nos llama la atención de que hay personas que pasan del lenguaje a la acción. Tenemos varios temas que conversar. Estamos con Gonzalo Miller, Quique Mujica, Lucía Damer y Alfredo Yoñán. Estamos haciendo esta edición de Mesa Central. Así está la ciudad de Concepción con cielos despejados a esta hora y 18 grados de temperatura, justo cuando son las 12:01 la pausa y estamos de vuelta. Hoy ya 12:07, estamos en los estudios de Canal 13 en transmisión simultánea en Tele 13 Radio haciendo Mesa Central domingo. Ya contábamos que murió el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Esta noticia que se ha conocido durante nuestro programa desde los medios argentinos y estamos en el análisis de la política y la actualidad con Gonzalo Miller, Quique Mujica, Lucía Damer y Alfredo Yoñán. La Lucía ponía el tema de la vacunación de los profesores como uno de los más importantes de la semana. Yo creo que allí se puede armar un conflicto en términos de que el Colegio de Profesores mantiene, Lucía, su negativa a volver a clase el 1 de marzo. Sí, yo creo que acá necesitamos una mesa de diálogo verdaderamente. Yo entiendo perfectamente la necesidad de los profesores de una infraestructura mejor, de reconocer las dificultades que hay para los alumnos, pero por otro lado también entiendo las miles de madres que no pueden salir a trabajar y retornar, digamos, a siquiera una búsqueda laboral, que muchas veces están presas y no secuestradas de hogares donde hay violencia, porque en definitiva no pueden dejar a los hijos en ningún lado. Y finalmente lo que todos han reconocido y es la necesidad de que los alumnos de alguna forma vuelvan a clase, porque lo que nos está pasando es que las escuelas privadas, esas 98 de las 100 mejores de Chile, que nada más terrible que ese ranking, ¿no? 100 mejores escuelas, 98 privadas o 96 privadas, esas sí van a volver, ellas ya están volviendo, entonces necesitamos, yo creo que acá es urgente que el ministro, el gobierno, en fin, y obviamente el Colegio de Profesores entremos en mecanismos de acuerdo con los alcaldes, seguramente, para que esta brecha no se termine de amplificar al máximo, porque ya llevamos un año donde la diferencia ha sido marcada. Tiene que haber mecanismos, sin duda, tal vez tenemos que invertir más en las escuelas, también, pero creo que ahí hay un espacio donde no podemos perdernos. Ahora, algo ha ocurrido porque el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación dice, hemos tenido esta mesa ha funcionado una mesa de coordinación, pero el Colegio de Profesores no se ha sentado y el Colegio de Profesores lleva meses diciendo que no están las condiciones para sentarse a conversar de esto. Pero es que esta discusión está bien politizada desde el principio. Además, aquí uno ve las disposiciones que tienen cada persona para solucionar los problemas. Los problemas los tenemos más que claros, pero la disposición que se ve es una disposición, por un lado, del gobierno, mayoritaria, que la gente vuelva a clase, los niños vuelvan a clase, y por otro lado el Colegio de Profesores cerrado a la vuelta a clase hasta que no sé qué pase. Ayer argumentaba el presidente del Colegio de Profesores que, considerando que había mucha congestión en el transporte público, ellos no querían colaborar con más congestión, por eso no iban a volver a clase. Entonces uno dice, ya la verdad, y si uno le dice, bueno, te pongo una micro para ti solo, te va a decir, no, es que no me gusta andar solo en la micro. Entonces al final hay una cuestión real que es necesario volver a clase. Como decía Lucía, esto está impactando fuertemente a las personas de más bajos recursos. Hay una brecha digital gigante
entre las personas que, nuestros hijos y los hijos de sectores vulnerados que no tienen acceso a Internet, tienen un teléfono con cuota pago, que no se le puede gastar, baje un video y se les va la cuota todo. Recordemos esa foto, esa niñita arriba del techo, sí, para agarrar la conexión a Internet. Y en el mundo rural, yo he hablado con gente y he dado las cifras, no las tengo acá, pero es increíble cómo es la brecha digital. O sea, hay gente que ya no se fue, no volvió a clase, ya no está. No están haciendo ni una educación, Gonzalo. Sí, yo creo que primero lo que uno esperaría desde el colegio de profesores es que estuviera poniendo sobre la mesa cuáles son las condiciones para volver a clase. Y que la conversación estuviera en torno a cómo se cumplen esas condiciones. No pararse y decir, mira, nosotros no vamos a volver a clase mientras no haya qué. Si no logramos conversar sobre eso. Yo creo que por eso que también lo de la mesa técnica ha existido diálogo respecto al ministerio múltiples veces con el colegio de profesores. Pero lo que hay es una voluntad política de no volver a clase. Entonces decirle, bueno, ¿de qué manera ese colegio entiende de que el efecto colateral de su decisión política está generando trastornos muy graves en la educación y formación, sobre todo en los años iniciales? O sea, aquí la gravedad, ¿no? Un alumno que lleva 10 años escolarizado, segundo, tercero, medio lo va a hacer casi por inercia, porque tiene una cultura para hacerlo. Pero en los primeros años de escolarización, la diferencia y el daño que se produce, recordemos un poco la conversación que teníamos anteriormente, la edad preescolar era crítica y clave en la igualación de oportunidades. Y resulta que es ahí donde mayor daño estamos haciendo, y yo creo que sí. Cuando dicen van a volver los colegios particulares, si los colegios particulares tampoco van a volver así de lunes a viernes de 8:30 a 4. Van a volver bajo ciertas condiciones, alternando. Es una infraestructura mucho más adecuada, pues, además. Lo que tenemos que ver, si lo que uno tiene que ver es cuáles son las condiciones que permiten volver. Y sobre esas condiciones de repente va a tener que ser en día alternado, va a tener que ser al principio 3 días mientras no tengamos, ¿no es cierto?, la vacunación masiva. En otros recintos que se expongan ahí infraestructura. Además también, a mí una de las cosas que más me preocupa, además de, digamos, el pre-kinder, kinder, primer grado y toda la capacidad de aprender a aprender, está la deserción escolar. Y la deserción escolar es algo que nos puede traer enormes consecuencias en muy poco tiempo, porque los jóvenes que estaban en tercero medio, cuarto medio, que ya dejaron un año y que no van a volver a estudiar, no van a tener capacidad de ingreso laboral. Entonces, ¿dónde los vamos a ver en el mercado informal, con muy pocas capacidades de efectivamente fortalecer, de no entrar en proceso de radicalización? Entonces, necesitamos efectivamente buscar los mecanismos. Yo entiendo la discusión política, pero creo que acá hay que entrar a sentarse en la mesa, a sacar la lapicera y ver cómo hacemos para, de alguna forma creativa, empezar a volver de a poco. Alfredo. No, yo para serte franco no entiendo la discusión política en esto. No logro darle racionalidad a oponerse a la vuelta a clases. ¿Por qué? Porque está lo que dice Lucía. Hay una brecha evidente que se va a ahondar si persistimos en la misma conducta. Pero hay algo adicional que se suma a esto. Este es un tema internacional, pero en donde Chile está como atrasado en esta discusión. En los países del norte, léase Europa, Estados Unidos, Canadá, en fin, se habla de una catástrofe educacional. Se está hablando de una catástrofe educacional. Incluso se ha llegado a hablar de una catástrofe cognitiva que afecta a toda una generación de educandos. Y esa catástrofe no se resuelve si no es por vía presencial. Yo no tengo ninguna duda, se lo digo más como profesor universitario, que no es lo mismo ser profesor de colegio, pero yo no tengo ninguna duda que la educación presencial no es reemplazable. No es reemplazable. Así es. Y de verdad no logro entender la postura del colegio de profesores, una postura tan obtusa. La ex ministra Adriana del Piano declaró abiertamente que hay que volver a clases. Hay que volver a clases, pero hay una especie de inhibición por ciertos sectores de la oposición que no logro entender de por qué no dicen algo tan simple. Porque si persistimos en este patrón de conducta colectiva, las brechas, la famosa desigualdad que tanto nos importan, se van a ir aumentando. Y como ustedes bien dicen, las 96 colegios de los 100 mejores de Chile van a volver a clases de modo gradual, con horarios protegidos, cosas de ese tipo. Eso lo sabemos. Que es lo que aquí no vamos a inventar la fórmula, esto ha ocurrido en todas partes del mundo, pero no va a ocurrir lo mismo con el resto de los colegios, sobre todo los públicos. Por lo tanto, estamos en una contradicción que realmente es difícil de resolver. Sí, yo se lo he escuchado a otra gente. No es el momento de, ante un problema,
enfrentarlo con una solución que sea histórica y solucionar el problema de infraestructura de los colegios públicos de una vez. Sí, pero ahora eso debería haber partido el año pasado. Esto se demora, sí, esto se demora. Eso debería haber partido. Pero es que si uno no parte, bueno, por último... Claro, alguna vez hay que hacerlo. Alguna vez hay que hacerlo y que los próximos, no sé, si van a seguir viniendo pandemia, no pueden estar en una sala de 2x2, sin aire, sin calefacción, está claro, con frío, sin patio, sin áreas verdes, que todo lo que tienen los colegios particulares. O sea, los colegios particulares de dividir a la gente, ponerlo en los patios, tienen unos gimnasios gigantes, pueden hacer clases ahí. Tienen muchas más los posibilidades. Pobres no pueden tener clases presenciales por la infraestructura. Les quiero cambiar de tema para que alcancemos a analizar un poco de este ruido que se está provocando en la centroizquierda con el debate que hay dentro del PPD de si hacer esta famosa preprimaria entre el PS y el PPD para luego ir a enfrentar a la candidata de la ADC o hacer esta proposición que hace Guido Girardi, materializarla, digamos, en términos de hacer una gran primaria de la centroizquierda sin la ADC, digamos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué efectos puede provocar en ese mundo, digamos? Yo, en lo personal, yo discierno acá 3 posturas. La primera, que es una postura estrictamente electoral, una postura procedimental para resolver un problema no de la candidata Paula Narváez, para resolver un problema que tienen los partidos. Y es hacer una preprimaria entre el 11 de abril y el 5 de mayo, vale decir, en un tiempo acotadísimo, en donde después de que todo el mundo votó para la elección del 11 de abril, me pregunto quién va a quedar disponible para votar en tan poco tiempo después, digamos. En donde finalmente se trata de resolver un problema a través de enfrentamiento de aparatos. Y en donde el pronóstico, el resultado es ultra conocido. Segunda postura... Que gana el PS. Claro, gana el PS, por supuesto. Segunda postura, la postura de Guido Girardi, en donde el senador Girardi apuesta a una primaria legal, haciéndose cargo del argumento que estoy diciendo, de que una candidatura presidencial no se puede resolver ni dirimir con 20.000 personas, de las cuales muy pocas son independientes, son militantes de partido, ya, denle 30.000, que son los militantes de partido más la periferia inmediata. Es de todo menos personas comunes y corrientes eso. Vale decir personas independientes. Lo cual deja fuera a la DC. Y la tercera propuesta o idea posible de pensar es hacer una primaria legal con Jimena Rincón. Y ahí es donde está la dificultad, porque en esa primaria legal con Jimena Rincón está la creencia basada en un pensamiento, creo yo, noventero, en donde Jimena Rincón va a ganar por máquina. Por máquina, claro. En una máquina más aceitada. Exacto, en una primera legal. En circunstancias que, a mí me parece al contrario, ser un excelente desafío para que en esa primaria legal, de lo que se trate es de derrotar a las máquinas. ¿Y cómo se derrotan las máquinas? Haciendo concurrir a 500.000, eventualmente 1 millón de personas a votar, en donde las máquinas pierden completo peso. Perdón, y todo esto en nombre, que me parece el argumento atendible, pero es un argumento que vengo escuchando desde hace 20, 25 años, todo esto en nombre de un proyecto socialdemócrata del cual les firmo, muy poco dirigente político tiene idea de qué están hablando. Porque hay varias variantes socialdemócratas. Socialismo democrático. Noto un cierto escepticismo. Socialismo democrático. Esa es otra variante. Esa es otra variante. Lucía Dam. No, a ver, yo efectivamente creo que acá hay un problema muy serio en los partidos tradicionales de la izquierda y la centroizquierda que siguen hablando como si ese fuera un tema fundamental, como si el país estuviera hoy día concentrado en quién va a ser el candidato de la oposición, cuando el país está concentrado en las vacunas, en la educación, en la salud, en las pensiones, en la violencia en las calles. Entonces llama la atención como esta incapacidad de resolver cosas de otra forma que no sea como por Twitter o por las redes sociales. Si van a una primaria abierta y gana la DC, yo no creo que necesariamente sea la máquina, porque efectivamente los otros dos partidos tienen sus máquinas. Puede que sus máquinas sean menores, pero si son menores, así es la democracia y tendrán que aceptar. Ahora, la gran pregunta es, esta socialdemocracia o nuevo socialdemocracia, ¿qué es lo que está proponiendo? Es lo mismo votar hoy día por Herando Muñoz que votar por Paula Narváez, que votar por Jimena Rincón o por Carlos Maldonado o por el candidato del PRO. Yo no lo sé y creo que ese es el deber principal que tiene la oposición. Quique. Sí, yo creo que va a cambiar mucho el escenario y estoy de acuerdo con hoy día la entrevista a Marco Enrico Minami, Ave Fénix, que resurge. Y nunca que él dice, esto va a cambiar completamente si después del 11 de abril en la elección
los gobernadores la gana la derecha, los alcaldes lo ganan la derecha, los concejales la derecha, y ahí van los pudores, todos estos pudores, esta ingeniería electoral se va a desplomar y va a vencer la realidad, que es la que al final es lo que importa en la política. No siempre vence la realidad, pero debería vencer la realidad. Entonces, si ese es un fracaso electoral de la centroizquierda y la oposición, y la derecha, y puede irle bien a la derecha los constituyentes, ya sería... Ya 3 puñaladas y yo creo que ahí va a cambiar el escenario, ahí se van a tener que poner de acuerdo. Gonzalo, para que terminemos. Yo creo que aquí la discusión tiene que ver que siempre es malo discutir las reglas del juego cuando estás jugando. Absolutamente. Ese es el problema. Y aquí hay 2 tipos de candidatos, no los vamos a nombrar porque la gente ya lo visualiza. Hay candidatos que son de verdad, que quieren competir, y hay otros que están, ¿por qué? Porque si soy candidato presidencial, tengo alguna oportunidad de negociar algo, algún cupo, me van a dar 5, me van a proteger a mis diputados, algo así. Y por eso que las discusiones tienen que ver con eso. O sea, y cuando Lucía dice esto le interesa poco a la ciudadanía, también tiene que ver con eso. Porque realmente cupo y cargo, la vieja lucha de la política por cupo y cargo no es tan sexy hoy día para nada, y realmente lo que muestra son las pequeñeces muchas motivo veces. de expreso. Entonces, yo creo que también se equivocan aquellos que dicen, bueno, para impulsar a Paula Narváez, la es mucho más ganadora, que quieren hacer una preprimaria con el PPD, cosa que prácticamente dejar fuera de combate a la democracia cristiana, el Partido Radical. Todo eso lo que está detrás es que realmente no hay un proyecto común. No hay una voluntad de una candidatura, de un gobierno, de una plataforma, sino que están en las definiciones para ocupar un espacio, que es distinto. Aprovecha, Gonzalo Miller, que hoy día no vamos a hablar de cómo va a resolver la UDI entre Joaquín Lavín y Evelyn Matei. Lo dejamos para la próxima semana. Para la próxima semana. Gonzalo Miller, Quique Mujica, Lucía Damen, Alfredo Yoñán, muchas gracias por estar este domingo con nosotros en Mesa Central. Gracias. Buenos días. Chao, buenas tardes, ya a esta hora. Valparaíso, en la imagen... al 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Estamos en esta jornada de 14 de febrero en nuestra sección Quiero ser constituyente. Aquí hay 4 valientes. Yo realmente hacer campaña, particularmente en estos tiempos, hay que ser valiente para eso. Así que les presento, voy a partir por aquí, Carolina Garrido, que representa el distrito, o quiere ser representante del distrito. Distrito 8. 8. Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Colina Lampa y Tiltil. Es grande territorialmente y es el más grande de Chile. Y con hartos candidatos que se eligen. Así es. Luis Silva. Yo voy por el distrito 13, que incluye las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Los Espejos, La Cisterna, San Ramón y El Bosque, y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todos los vecinos del distrito. Estamos en campaña, estamos en modo campaña. Juan Enrique Pi, ¿quiere representar el distrito? Por el distrito 11, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Gran distrito también. ¿Y Macarena Letelier? Por el distrito 10, que aglomera las comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Un cariñoso saludo para todos. Ya, o sea, a todos les toca hacer campaña acá en Santiago, pero no están compitiendo, digamos, en la práctica. Ahora sí representan bloques distintos. Carolina y Juan Enrique están por la lista de la prueba. Por la lista de la prueba. Y Luis y Macarena van en la lista de... Vamos Chile. Vamos Chile. Independiente, Vamos Chile. Ya, vamos por parte. Carolina Garrido, ¿por qué ser constituyente y pasar por todo este trance de hacer la campaña? Mira, yo quiero ser constituyente porque creo que este es el momento en que todos y todas tenemos que escribir una nueva constitución que termine con las desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales y sexuales que hay en nuestro país. Esa lucha, en este proceso yo ya empecé a darla. Tuve el privilegio por trabajar con el movimiento feminista y la red de politólogas en la redacción y tramitación del proyecto Paridad, lo cual nos permite hoy día decir que tenemos la primera convención constitucional del mundo que va a ser escrita por mismo número de hombres y mismo número de mujeres. Esa lucha por la igualdad, esa lucha por la justicia es la que yo quiero llevar a la convención para que establezcamos una nueva constitución que consagre derechos sociales y sobre todo consagre una democracia participativa, descentralizada, paritaria, por cierto, plurinacional y ecológica. Macarena Letelier, ¿por qué quieres ser constituyente? Mira, varias razones se juntaron esta vez. La verdad es que en términos humanos, Iván, yo me siento en una generación donde miro a mis hijos, donde miro a mi mamá, donde todavía tengo la suerte de ser nieta también. Entonces siento una responsabilidad, sobre todo un deber muy grande ahí. También la experiencia profesional, que ha sido un camino de las políticas públicas desde siempre, tratando de impactar a la mayor cantidad de personas posibles con el quehacer de a uno. Muy de la mano al derecho constitucional en la Universidad de Chile y hoy día con una experiencia de ya más de 7 años en la construcción y acompañamiento de acuerdos. Yo creo que legitimar este proceso de la Convención Constitucional es uno de los grandes objetivos que tenemos, darle legitimidad a través de acuerdos. Y esa ha sido mi experiencia los últimos 7 años, de la mano de escuchar como observadora el proceso de diálogo ya por más de 1 año y medio en distintas regiones del país, lo que siente Chile y ese divorcio entre política y sociedad nos tiene que movilizar. Juan Enrique Pi, ¿por qué quieres ser constituyente tú?
Porque mi vida profesional la he dirigido a la defensa y promoción de derechos humanos, a la defensa de grupos históricamente discriminados, a la promoción de las libertades civiles, y eso lo he hecho desde distintos espacios. Lo he hecho desde el gobierno, estuve en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en la Secretaría General de la Presidencia, desde donde fui parte del equipo coordinador de la Agenda de Derechos Humanos. Lo hice desde la sociedad civil, ahí tengo dos casas, una más... una en la que estuve más protagonista, que fue Fundación Iguales, ¿verdad? Claro. La que presidí por 2 años y medio, y desde ese espacio me tocó tramitar proyectos de ley en el Congreso, ¿verdad? Participar de esa discusión legislativa por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, por la reforma al proyecto de adopción. También promover políticas públicas junto con el Ejecutivo y, por supuesto, litigar ante los tribunales de justicia defendiendo la diversidad familiar, como fue en el caso de Atilio y sus 2 mamás, ¿verdad? Y toda esa experiencia que he acumulado a lo largo de mi vida quiero ponerla a disposición de la ciudadanía del Distrito 11. Porque finalmente, si algo hemos aprendido en este último tiempo, es que los derechos humanos siguen siendo una deuda importante en este país. Y esa experiencia que yo he adquirido en mi vida profesional, en la defensa y promoción de esos derechos, quiero también hacerlo desde la Convención. Luis Silva, en tu caso. Yo soy abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional desde hace casi 15 años. Ser constituyente en mi caso representa una transición muy natural con la vocación de servicio que ha inspirado toda mi labor docente por todo este tiempo. Por otra parte, quiero hacerme cargo de las necesidades del distrito. Allí se ven brechas de desigualdad importantes, solo por mencionarte un ejemplo, pero soy el único abogado constitucionalista que va como candidato por ese distrito. Y quiero responder a esas carencias desde una nueva constitución. Por último, quiero ser constituyente para abogar por una constitución corta, porque eso la hace más integradora, más sustentable y más respetuosa de los derechos de las futuras generaciones para darse sus propias reglas. Ya, están claros los argumentos, están claras las motivaciones. Los felicito a todos de nuevo, son todos muy nobles. Ahora, vamos al queso. ¿Qué es lo que no puede faltar en una nueva constitución? Macarena Letelier. Yo creo que no puede faltar la lógica que nos diga que la persona es la columna vertebral de la Constitución y que todo lo que vayamos a escribir como principios, como derechos y como deberes tiene que estar en la mira de la dignidad y la libertad de las personas. Eso, como una cuestión esencial. En tu caso, Carolina Garrido, ¿qué no puede faltar? A ver, no pueden faltar, a mí me cuesta responder estas preguntas, pero yo creo que lo que no puede faltar es el respeto irrestricto a los derechos humanos y sobre todo una perspectiva de género. La única forma que terminemos con las desigualdades que están relacionadas entre sí, que son de género, de clase, de raza, de orientación sexual, es que todos los contenidos que abordemos en la Constitución tengan en consideración esas desigualdades para poder abordarlas y escribir una Constitución igualitaria y justa. ¿Perspectiva de género significa qué exactamente en este... Considerar las desigualdades de género que existen en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres y los hombres y las disidencias sexuales no vivimos de la misma forma los espacios, por ejemplo. Las mujeres vivimos con más miedo la ciudad, sobre todo cuando están oscuras, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una micro o queremos pasar el torniquete del metro con la guagua, el coche. Eso tiene que ver con los cuidados, ¿verdad? Las mujeres, hoy día no tenemos un reconocimiento del trabajo doméstico y de las labores de cuidado. Si no consideramos, por lo tanto, esas desigualdades que existen hoy y que nos impiden participar tal vez de otros espacios, es imposible que escribamos una Constitución justa e igualitaria. En tu caso, Juan Enrique Pi. Lo que no puede faltar es un Estado mandatado a identificar las brechas que las personas se encuentran en el ejercicio de sus derechos. Nosotros vivimos en un país sumamente desigual. Sabemos eso, ese fue probablemente el origen o no probablemente, sino que indudablemente el origen del estallido social de octubre que dio inicio a todo este proceso. Y yo no quiero nunca más que el Estado de Chile diga que no sabe dónde están las diferencias en el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el acceso al agua, ¿verdad? Respecto de grupos específicos de personas. Y por lo tanto, lo que yo me imagino y lo que yo quiero en esta nueva Constitución es que el Estado esté expresamente mandatado a identificar esas brechas, a publicar esas brechas y a desarrollar políticas públicas desde la perspectiva que sea, desde la perspectiva de la derecha o de la izquierda, para superar esa brecha y entregar de manera más igualitaria y digna esos derechos. ¿Y eso es posible plasmarlo en un texto constitucional? Absolutamente. Luis Silva. La respuesta tiene dos variantes. La primera es una de fondo material que no puede faltar una definición de el bien de la persona como la razón de ser del Estado. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión, que es más formal y que no puede faltar en una Constitución porque es lo que la define como instrumento, es una adecuada definición de los circuitos del poder. Es decir, ¿quién va a ejercer el poder? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué va a poder hacer? ¿Quiénes son? Ese tipo de definiciones del poder político son lo que define la Constitución como un instrumento desde el punto de vista formal. Y el bien de la persona humana lo define desde el punto de vista material.
agarramos ese tema. Desde ese punto de vista se ha hablado mucho de que puede cambiar el régimen de gobierno, digamos, por un régimen presidencial, atenuar el que tenemos, cambiar derechamente a otra cosa distinta. ¿Qué piensan en esa materia, Carolina? Yo creo que dos cosas. Lo primero es que tenemos que terminar con este hiperpresidencialismo que tenemos, que impide que el Congreso, que es el órgano representativo de la sociedad, pueda tomar decisiones relevantes. Y lo segundo, me parece esencial, que se habla muy poco, es que cuando hablemos de la redistribución del poder, hablemos bajo esa redistribución, bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Eso implica que todos los espacios de toma de decisión y de dirección sean paritarios. O sea que lo que se hizo ahora para la Convención Constituyente sea la norma. Fue exactamente, que sea la norma. Y además mandatos de actuación. Es súper importante que está evidenciado que cuando las mujeres entramos en política, hacemos la diferencia y mejoramos, por tanto, la calidad de vida de las personas. A todo nivel, no solamente a nivel de Congreso, a nivel del Poder Judicial, también estamos hablando de los espacios territoriales, los municipios. Entonces, cuando redistribuyamos este poder, hablemos de un Congreso y le demos más atribuciones, también lo hagamos bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Ya, más atribuciones para el Congreso, dice Carolina. En tu caso, Luis. Definitivamente no. Creo que el modelo que tenemos hoy día puede perfeccionarse. Obviamente, todo es perfectible. Pero Chile tiene una tradición presidencialista y obviamente que a la hora de redactar una nueva constitución esa tradición no debe desconocerse. La misma tradición conoce momentos en donde el Congreso ha tenido mucha mayor preponderancia en el régimen político, pero no son los años más glamorosos de la política chilena. Estoy pensando entre 1891 y 1925, en donde realmente los partidos no tienen una muy buena carta de presentación. Y después lo que estamos viendo hoy día, hasta cierto punto, puede darnos una pista de lo que significaría debilitar el poder presidencial. Un Congreso muy empoderado, que se atreva a desafiar las propias reglas constitucionales. Y no hay que desconocer que el acuerdo de noviembre básicamente fue un acuerdo tomado por los partidos políticos y el Congreso, la presidencia, se limitó a ratificar lo que ya de hecho había ocurrido. Juan Enrique, ¿qué piensas de esto? Yo creo que tenemos que avanzar a un semipresidencialismo y creo que hay un consenso generalizado en eso, más allá de algunas voces que pueden discrepar, como por ejemplo Luis. Sin embargo, creo que esto obedece a una cuestión fundamental que hemos visto en los últimos 30 años, y es que precisamente el Poder Ejecutivo, el presidente o la presidenta de la República, tiene la capacidad de ejercer no solamente la iniciativa exclusiva respecto de ciertas materias de ley, sino que además tiene una herramienta que es bastante injusta, no quiero decir injusta, pero bastante concentradora de poder, que es la urgencia. Y cuando la urgencia se radica exclusivamente en la presidencia de la República y por lo tanto el presidente de la República define qué se discute y qué no se discute en el Congreso, entonces evidentemente estamos acortando mucho la posibilidad de que otros representantes populares también, como son los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras, puedan avanzar en determinadas materias que quisieran, ¿verdad? Y que, por cierto, se comprometen a través de las campañas, pero que al momento de querer ejercerlo no pueden hacerlo. Convengamos que la urgencia no se respeta en demasiada sociedad. Bueno, eso ha pasado el último tiempo, precisamente eso es un síntoma de algo que está pasando, ¿no? Ahora yo sí creo, y en esto estoy de acuerdo con Luis, en que tenemos una tradición presidencialista, más allá de que desde un punto de vista quizás académico, a mí me gusta mucho el sistema parlamentario, creo que no estamos para experimentos en este país, no podemos avanzar en esa línea, pero sí creo que podemos atenuar el presidencialismo. Macarena. Yo creo que lo más importante es tener conciencia que lo que hace la Constitución es establecer los límites al poder. Eso es como el primer rayado de cancha, ¿cierto? Efectivamente, concuerdo con lo que se ha dicho de que el sistema hiperpresidencialista que hoy día tenemos hay que revisarlo porque tenemos que encontrar mecanismos que nos ayuden a un trabajo más colaborativo. No estoy por cambiar el sistema presidencialista, sí por darle una revisión que permita que al final el Estado no llegue tarde, que no haya proyectos de ley que lleven años y años en el Congreso. Hoy día, Iván, en el Congreso hay representados 16, 17 partidos políticos. Pensar en un sistema semipresidencial me parece poco responsable, sobre todo si no reflexionamos en cómo hacer conversar el sistema hoy día de elección con el sistema de gobierno, ¿cierto? Pero lo más importante, y aquí me gustaría añadir un foco, es reflexionar y reevaluar cómo vamos a empoderar a los gobiernos locales. Yo creo que esta pandemia dejó en evidencia el rol que cumplen los municipios como primera puerta, como primera cara del Estado frente a esa persona que tiene una necesidad imperiosa. Entonces a mí me gustaría que también en esta convención pusiéramos mucho foco al gobierno local. O sea, que en la redistribución del poder también estuviera esa dimensión. Absolutamente. Macarena Letelier, Juan Enrique Pi, Luis Silva, Carolina Garrido están
postulándose para la constituyente. Son candidatos para el 11 de abril en 4 distritos distintos y están esta mañana con nosotros acá en Mesa Central. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Todavía conversamos un tiempo más con ellos. Ahí está la imagen de Valparaíso. Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Estamos en la sección Quiero ser constituyente con Juan Enrique Pi, con Carolina Garrido, con Macarena Letelier y con Luis Silva. 4 candidatos en 4 distritos distintos que en los comerciales me estaban contando de las cosas que le han pasado en la campaña, como por ejemplo, ¿por cuánta gente tiene que votar uno para constituyente, Macarena Letelier? Uno tiene un voto por su distrito, pero ahí hay una confusión importante, Iván, y la gente decía, pero Maca, me falta decidir por uno más, porque acá se eligen 6 o 7, entonces yo creo que ahí tenemos un desafío muy grande junto a los medios de informar a las personas. Ya, o sea, te van a pasar una papeleta y es una rayita por papeleta. Una rayita por papeleta. Una sola rayita por un solo candidato. Si no, el esfuerzo de haber ido a votar va a ser en vano. Porque si no se anula el voto, tal cual. Carolina Garrido, también te pasaba algo. Sí, que me pasó que la gente me pregunta, bueno, si ya votamos a prueba, ya ganamos, ¿por qué hay que votar de nuevo? Entonces hay que explicarle a la gente que gracias a la victoria del apruebo, ahora tenemos que votar por las personas, hombres y mujeres, que van a escribir esa nueva constitución. Así que eso es lo que votamos el 11 de abril. ¿A Luis y a Juan les ha pasado? A mí lo que me ha tocado en campaña es hablar poco de la constitución y en cambio mucho de los problemas de la gente. Y después también pasamos muy rápido a sus problemas personales y hay un ejercicio de empatía muy enriquecedor para mí. Creo que ha sido lo mismo para los vecinos del Distrito 13, y estamos paseándonos con una pizarra nosotros por el distrito, como somos profesores, ¿ya? Y haciendo clase. Hicimos una clase en un lugar donde se venden completos y explicamos por qué la Constitución es como un completo, y después en una escuelita de fútbol y en los espejos. Me gustó, eso debería hacer esa explicación. Está en nuestro Instagram, así que te lo puedo compartir. ¿Por Enrique? No, a mí lo que me ha pasado es que las personas no saben cuáles son las 4 elecciones que tenemos el 11 de abril. Finalmente, cuando estamos conversando con las personas, le decimos, bueno, tenemos que votar el día 11 de abril junto con la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y alcaldes y concejales, por supuesto que es una elección que hemos llevado haciendo desde el retorno a la democracia, pero constituyentes, que es una única, ¿verdad? Y gobernadores regionales, que es la primera, entonces no han escuchado hablar de alguno de los dos y hay que explicar, hacer un poquito también de esa explicación de este nuevo cargo que es el gobernador y este único cargo que es la constituyente. Hay que hacer pedagogía con esto. Sí, una sola rayita por papeleta porque si no se anula el voto. El reglamento, hablemos un poco del reglamento de la constituyente. Hay un montón de cosas que tienen que discutirse para que, si ustedes 4 salen elegidos, puedan funcionar, digamos, con el resto de los 151 otros constituyentes. ¿Qué piensan del reglamento? ¿Cómo debería arreglarse? ¿Y qué cosas son centrales en eso, Carolina? A mí, bueno, podemos hablar mucho, pero yo quiero centrarme en un tema que para mí es crucial. El proceso constituyente y la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente no puede limitarse a la elección de los representantes y las representantes. Por lo tanto, es clave que en ese reglamento se establezcan mecanismos precisos de participación, consultivos y deliberativos. Insisto, la participación empieza ahora, no solamente con la elección de nosotros y nosotras, sino que cómo la ciudadanía va a ser partícipe durante el desarrollo del proceso constituyente. Ya, o sea, eso debería estar expresado en el reglamento. Sí o sí, exacto. Luis. Yo personalmente soy partidario de tomar como modelo el reglamento bajo el cual opera la Cámara de Diputados para ahorrarnos tiempo, porque el riesgo de que nos enfrasquemos en la elección del presidente, que es lo primero que hay que hacer en la convención, y después en la definición del reglamento, que va a definir cómo se realizan las votaciones, es enorme. Nosotros tenemos 9 meses más 3 de prórroga. O sea, en 12 meses hay que terminar una pega que normalmente los países se toman mucho tiempo en definir. Por tanto, yo tomaría un modelo que ya está aprobado, perfectible, y lo aplicaría ahí. Y después tendría muy presente, y un poco alargando la respuesta que daba Carolina, de que el proceso no termina con la aprobación de la nueva Constitución. Por lo tanto, esta participación a la que llama Carolina, creo yo que tiene que proyectarse en el tiempo. No puede limitarse ni estresarse en el proceso de hacer la nueva Constitución, porque el proceso no va a terminar allí. Claro. O sea, la Constitución tiene que asimilarse, es un nuevo elemento de la convivencia política que tiene que ser asimilada por la ciudadanía, y eso toma un montón de tiempo. Así como la distribución paritaria del poder, digamos. Por ejemplo, o sea, eso no va a ser de un día para otro, definitivamente. Y después va a seguir, seguramente después del... Va a seguir evolucionando. Está buena esa. ¿Juan Enrique?
Yo concuerdo con Carolina. Yo creo que lo fundamental de este proceso, que ya es histórico, inédito, además es paritario, además tiene escaños reservados, no nos podemos caer en algo tan básico y fundamental como es la participación. La participación de esos vecinos y vecinas que iniciaron cabildos mucho antes de que el proceso constituyente se iniciara a través del acuerdo del 15 de noviembre. Pero dicho eso, lo de la participación, y estando totalmente de acuerdo con Carolina, me alegra que somos compañeros de lista, así que desde luego teníamos que tener esa coincidencia. Era que no. Claro, creo que también hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la rendición de cuenta de los y las constituyentes. Yo creo que eso es fundamental. Los y las constituyentes tenemos que tener un mecanismo de rendición de cuenta a los territorios, a las organizaciones barriales. ¿A qué te refieres con rendición de cuenta? A estar constantemente contando y explicando y difundiendo qué es lo que está pasando dentro de la convención. La convención tiene que ser, evidentemente va a funcionar a través de su edificio, a través de sus propias orgánicas. Sin embargo, es deber de nosotros y nosotras ir a la ciudadanía a contar qué es lo que está ocurriendo. Eso creo que es fundamental. Y lo otro, muy importante, la transparencia también y que los constituyentes seamos también sujetos pasivos de lobby. Es decir, no podemos tener reuniones que no sean públicas. Todas nuestras votaciones deben ser públicas, todos nuestros debates deben ser públicos. ¿No, Luis? No, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay un riesgo. Entiendo la motivación, creo que es buena, pero hay que tener mucho cuidado porque el pretender transparentar absolutamente el proceso de negociar una nueva constitución, lo que probablemente provoque es que se produzcan negociaciones absolutamente secretas. Es decir, al margen de cualquier control. Creo que es más sano, aunque es más difícil de justificar ante la ciudadanía, tener algunos espacios de confidencialidad en donde los constituyentes puedan deliberar a puerta cerrada. Como cuando hay sesiones secretas de las comisiones de defensa, por ejemplo. Por ejemplo, yo no las llamaría secreta en el caso del proceso constituyente porque creo que el término tiene mala venta, pero sí espacios de confidencialidad en donde los constituyentes puedan deliberar tranquilamente, porque si es todo transparente, lo que va a provocar eso son una cocina que no vamos a ver dónde están ni quiénes están. No vamos a ver ni dónde está la casa. Yo creo que sería muy bueno. Lo último sobre esto para que hable. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es fundamental que este proceso sea de cara a la ciudadanía, independiente de que desde luego las llamadas telefónicas de los constituyentes son privadas, digamos. Una cuestión que es obvia, o sea, no es como que vayamos a tener una cámara en la casa. Uno nunca sabe. Pero los debates y las votaciones públicas siempre y de frente a la ciudadanía. Macarena. Transparencia, participación efectiva, como decía Carolina, a ver si vamos a tener audiencias públicas, entre otros. Control ético. Yo creo que cualquier institución tiene que tener un control ético. Una metodología de trabajo eficiente. Pensemos que más de 2/3 de los constituyentes son de otras regiones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver el modelo distrital, no solo los que vivimos y tenemos nuestra familia en la región metropolitana. O sea, también concuerdo con lo que dice Juan Enrique, la devolución. La devolución es un poco a tu distrito, contarle en qué estamos y un proceso de escucha activa. Y finalmente, Iván, y aquí me voy un poco a este perfil más académico, soy muy partidaria de los registros, de la historia, de la elaboración de esta Constitución. Las historias de ley que a nosotros nos ha tocado por distintos trabajos revisar, han ido cambiando profundamente y lamentablemente no para bien. Entonces es muy importante dejar registro del proceso de reflexión, de indicación. Así que yo también abogo por eso hoy día. Oye, 30 segundos, pero 30, si esto no es el tiempo relativo, 30 segundos, un mensaje a tus votantes. Carolina Garrido, en tu caso, primero. Bueno, un llamado a los vecinos y vecinas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Colina Lampa y Tiltil, para que nos juntemos a conversar. Así de transparente como está este panel que nos separa, ese es mi compromiso con la Convención Constitucional. Y si por alguna razón ciertas fuerzas nos impiden de que en el reglamento quede establecido mecanismos de participación, mi compromiso y los de la gente, por supuesto, que está por las transformaciones sociales, políticas y económicas de este país, implementemos un mecanismo, ahí veremos la forma, presenciales, digitales, pero la idea es conversar, estar siempre en contacto. Este proceso histórico es de todos y todas. Chile lo escribes tú, así que ahí nos vamos a ver en las calles. Luis Silva, 30 segundos. Quiero invitar a los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, Los Espejos, San Ramón y El Bosque a confiar en el profesor Luis Silva, porque es una persona que, además de saber de derecho constitucional, quiere realmente representar a los vecinos del distrito para hacer una mejor constitución para Chile. Juan Enrique Pi. Yo quiero invitar también a todos los vecinos y vecinas de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea
no solamente a participar de la votación, lo cual es fundamental, sino que también a estar informados e informadas de todo lo que va ocurriendo en torno a este proceso histórico, inédito, único que estamos viendo en nuestro país. Es fundamental la participación de todos y todas, no solamente en el momento de la votación, sino que también en la discusión que va a ocurrir durante todo el año que estemos discutiendo la nueva Constitución. A estar atentos de los debates que se están llevando a cabo, porque en esos debates se van a definir muchos aspectos de nuestra vida diaria y por lo tanto es fundamental que estemos informados, informadas y que estemos siempre incidiendo en la definición de lo que será nuestra nueva Constitución. 30 segundos, bien relativo en el caso de Juan Letelier. Macarena Letelier, tus 30 segundos. Mi querido Distrito 10, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín, Macul y Santiago, invitarlos a caminar en conjunto por este proceso, volver a instalar la confianza, una confianza tan necesaria y tan falta o carente hoy día en esta sociedad. Aprendamos nuevamente a escucharnos porque son muchos más los puntos que nos unen, Iván. Queremos más seguridad, queremos más dignidad para las personas, queremos una vejez para el adulto mayor digna. Son tantos los puntos que nos unen que esa es la invitación. Logremos grandes acuerdos, validemos este proceso constituyente y vamos por un Chile mejor. Macarena Letelier, Juan Enrique Pi, Luis Silva, Carolina Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan mucha suerte el 11 de abril y por supuesto en todos estos días de campaña que les queda, que son prácticamente 2 meses. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses ya. Menos de 2 meses ya a esta altura. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana de domingo. Nosotros con esa imagen de Concepción terminamos esta edición de Mesa Central Domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio cuando faltan segundos para que sean la 1 de la tarde que se cumplen en este momento. Que tengan un gran domingo, los que puedan y quieran, celebren el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad también dicen que es, así que celébrenlo. Yo ahora me voy a mi casa a celebrarlo con mi mujer. Que les vaya muy bien, que tengan un gran domingo. Muchas gracias por estar ahí.